Si tocas en estos tres botones de la barra de volumen, puedes establecer un temporizador para el modo silencio y modo no molestar. Y si al desbloquear el móvil mantienes el dedo en el lector de huellas, podrás abrir el lector de códigos QR en un instante. Seguramente sepas hacer una captura de pantalla, pero ¿sabías que la puedes expandir? Y mientras haces esto, tú mismo puedes acelerar el proceso deslizando más rápido. También puedes hacer una captura de pantalla deslizando los tres dedos, y si los mantienes unos segundos, puedes elegir exactamente el área que quieres capturar o hasta crear una dibujando en la pantalla. Estos son tan solo algunos de los 42 trucos para Xiaomi que te mostraré y no pestañees porque voy a ir rápido. Si no te gusta el nuevo estilo del panel de control, lo puedes cambiar por el que teníamos anteriormente. Simplemente te vas a Ajustes, Centro de Control y aquí cambias el estilo. Aunque si no te gusta el nuevo porque no puedes ver las notificaciones al bajarlo con una mano, te gustará saber que con un swipe puedes cambiar entre cada sección. Pero volviendo al menú anterior, aquí también podemos tocar en la barra de estado y luego cambiar el nombre del operador y personalizarlo para algo que te guste. Y para terminar este apartado, desde efecto de notificaciones puedes cambiar la iluminación Edge de las notificaciones. Aunque bueno, eso seguramente ya lo sabías, por lo que déjame mostrarte algo más interesante. En MIUI 12.5 podíamos cambiar las animaciones de carga para algo de este estilo. Pero ese menú ya no se encuentra en MIUI 13, así que la única forma que tienes para cambiar la animación de carga es instalando un tema como el de Hello White B12 y en personalizar tema, estilo de bloqueo y personalización, cambiar el tipo de carga. Y como puedes ver, existen varias opciones. Desde este menú de personalizar tema, también podemos cambiar el sonido de arranque, eligiendo algunos de estos o subiendo alguno que tengas en el móvil, para que en vez de esto, escuches esto o esto. Hola, pendejo. Yo tan solo os digo lo que podéis hacer con el móvil, pero si queréis trolear a vuestros amigos, yo creo que esta forma es muy original. Si quieres que cuando te llamen el flash parpadee, simplemente te vas a ajustes de aplicaciones del sistema, ajustes de llamadas y luego de llamadas entrantes y activas la última opción. Si también activas la primera opción, el teléfono dejará de tocar cuando lo gires hacia abajo. En el próximo truco, entra en sonido y luego en asistente. Activa la primera opción. Con esto podrás ajustar el audio de cada aplicación en relación al volumen total. Y si reproduces audio en dos aplicaciones en simultáneo, puedes controlar el volumen de cada una de ellas. Para el próximo truco, abre seguridad y luego Game Turbo. Aquí queremos ver los ajustes de la app y abajo del todo los ajustes adicionales. Selecciona el juego que quieras y después configura el contraste y saturación adicional que le quieras dar. Regresando atrás, has visto que utilizo algunas apps que no son juegos. Y es que si activas Game Turbo en WhatsApp, por ejemplo, puedes usar el modificador de voz, de forma que te permite enviar notas de voz como esta. ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Si por alguna razón tienes todas las apps desordenadas, entrando en este modo y sacudiendo el teléfono, estas se ordenarán solas. Si no te gusta el diseño vertical de la multitarea y prefieres algo así horizontal, en Ajustes, pantalla de inicio, encontrarás Organizar elementos en recientes que te permitirá elegir entre los dos. Aún desde aquí puedes activar este slider que te mostrará el estado de la memoria RAM del móvil en las apps de segundo plano. Algo también muy útil es que puedes disminuir el brillo de la pantalla al desbloquear con el lector de huellas. Simplemente entras en tu huella dactilar, en contraseñas y seguridad y abajo del todo activas esta opción. El próximo truco es más una recomendación para desactivar la memoria RAM virtual caso la tengas activada, ya que esto empeora el rendimiento del equipo tal como lo demostré en este vídeo. También puedes mejorar tu velocidad al conectarte a dos Wi-Fi al mismo tiempo. En el asistente Wi-Fi sigues a aceleración de red y en vez de usar los datos móviles utilizas una segunda red Wi-Fi auxiliar y activa esto para moderar el uso de batería. Si estás cansado de que el sistema te pregunte con qué aplicación abrir algo, en los ajustes, aplicaciones, gestionar,
Y luego, en los 3 puntos, podemos cambiar las aplicaciones predeterminadas y de una vez por todas elegir la que queramos. Si quieres abrir la cámara pulsando 2 veces en el botón de encendido, tan solo te tienes que venir a los ajustes adicionales y accesos por gestos. Aquí verás la opción de ejecutar cámara, aunque también puedes hacer lo mismo para encender la linterna. En el mismo menú también encontrarás la opción del toque trasero, en el que al tocar la carcasa trasera se ejecutará cierta acción. Ya vamos por la mitad y los trucos que vienen son mejores todavía. Pero si te está gustando este vídeo te voy a pedir un favor y es que dejes un comentario, lo que sea, hasta puede ser un punto o un emoji, de forma a intentar posicionar el vídeo un poco mejor. Pero bueno, continuemos. Si necesitas mantener una app en segundo plano, tan solo activa este candado. Y ahora, cuando le des a cerrar todo, esa aplicación se mantendrá. Pero, volviendo atrás, ¿te has fijado cómo algunas previsualizaciones están difuminadas? Para hacer esto, entra en los ajustes de pantalla de inicio y en desenfocar previsualizaciones. Luego elige todas las apps que quieres que se desenfoquen. Otra función muy chula está en Bienestar Digital, donde abajo del todo puedes activar una opción para mirar al frente y cuando estés caminando el teléfono te enviará notificaciones. Xiaomi también tiene un modo de concentración en el sistema, como puedes ver, pero este se encuentra oculto en MIUI 13 y no lo puedes buscar en los ajustes. Para activarlo, descarga Activity Launcher y al abrirlo busca Usage States Main y toca en este resultado. También puedes crear un acceso directo para la pantalla de inicio, caso sea algo que vayas a utilizar. Desde la app de seguridad verás la opción para ocultar aplicaciones. Eliges las que quieras ocultar y estas desaparecerán de la lista de apps. Para acceder a ellas, debes hacer este gesto en la pantalla de inicio. Y como medida adicional de protección, puedes bloquear las apps con contraseñas. Y ya que aquí estamos, ¿no te molesta cuando el teléfono hace esto? Para desactivar este análisis, vete a los ajustes de la app de seguridad y en Análisis de seguridad desactiva todas las pestañas. Y ahora presta mucha atención porque haré un truco de magia. Ahora mismo estás viendo el Xiaomi 12 y ahora lo voy a bloquear. Lo vuelvo a desbloquear y nada ha cambiado, ¿verdad? Pero mira lo que ocurre cuando pongo otra contraseña. Todo es completamente diferente, como si fuese un segundo teléfono. Esto es posible gracias a la creación del segundo espacio que encontrarás en funciones especiales. Aquí también encontrarás el modo Lite que básicamente simplifica las cosas, aumentando el tamaño de todo y facilitando su visualización para los que lo necesiten. Aún en las funciones especiales podrás medir tu ritmo cardíaco presionando el lector de huellas en pantalla. Y si te soy sincero, los resultados son sorprendentemente precisos cuando comparados con el Apple Watch. Y para terminar en este menú verás la barra lateral, que te permite abrir apps en ventanas flotantes, por lo que si estás jugando o viendo un stream, puedes responder a un mensaje fácilmente. Pero si en este mismo menú seleccionas YouTube como aplicación de vídeo, luego puedes reproducir un vídeo cualquiera y al abrir la barra lateral, tocar en este botón para seguir escuchándolo con la pantalla apagada. Desde los ajustes adicionales tenemos también la bola flotante, una función pues algo más trabajada con muchos más ajustes, pero la principal diferencia es que te permite ejecutar comandos en específico y no solo abrir aplicaciones, aunque si lo utilizas para abrir aplicaciones, estas se abrirán en pantalla completa. Ahora imagina que recibes una notificación de una aplicación que te molesta. Al mantener presionado el dedo sobre la notificación, podrás restringir, posponer o hasta acceder directamente al panel de notificaciones de dicha app. En privacidad encontrarás el panel principal que te muestra los permisos usados y hasta un registro del momento exacto en el que las aplicaciones lo utilizaron. Y caso quieras desactivar alguno rápidamente, con el gestor de permisos lo puedes hacer. Pero un menú secreto que pocos conocen es este, que te permite hacer test a diferentes apartados del móvil. Para acceder, entras en ajustes sobre el teléfono y en especificaciones tocas varias veces en la versión del kernel. Cambiemos de app y vayamos a la galería. Elige una foto en la que se vea bien el cielo y dale a editar.
Luego en inteligencia artificial verás la opción de cielo que te permitirá cambiarlo a muchos estilos como el de la noche, que son mis favoritos. Aún en la galería, busca otra foto en la que quieras eliminar algo. Le das editar, borrar y pintas lo que quieras hacer desaparecer. El efecto no es perfecto como puedes ver, pero es mejor que nada. Y para terminar, con la opción de mosaico, puedes difuminar o pixelar la cara de alguien o la matrícula de un coche antes de compartirlo. Y estos son todos los trucos que te quería mostrar. Existen otros más sencillos que he probado y conozco, pero no he querido integrar en el vídeo, aunque si conoces alguno que debería estar, lo puedes dejar en los comentarios. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, no te olvides suscribirte y si te sientes un poco más generoso, también te puedes hacer miembro del canal. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chao, chao.